octavo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nova España, así como estudiante de la licenciatura en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de múltiples artículos de investigación en materia de cultura cívico-política, marxismo y teorías de la democracia. Está a la espera de la publicación de su primer libro titulado Vigencia de los aparatos ideológicos del Estado de México 2011-2021. Sus líneas de investigación, así como áreas de interés, son cultura política, movimiento socialista armado en México, violencia estatal e ideología y aparatos ideológicos. Bueno, antes que nada, pues dar los agradecimientos a Kevin, al comité organizador, a la Universidad Nueva España por apoyarme económicamente para poder venir desde... no se queda el agradecimiento, para apoyarme económicamente para poder venir desde Morelia para acá, para hablar justamente de dos categorías. Por una parte, archivos de la represión o el proyecto de archivos de la represión, otra parte, los archivos en general que vamos a encontrar, y otro completamente es el derecho a la memoria, y que vamos a entender como ese derecho a la memoria, como ahorita lo compartía Francisco, cuando hablamos del sujeto histórico, ¿no? Cuando hablamos de este guerrillero o de estos sujetos, hombres y mujeres, ahí lo pongo en investigación varias veces, perdonarán el masculino genérico, ¿no? Estos hombres y mujeres que estuvieron justamente dispuestos a dar su vida en un momento por la transformación del país, y que entonces pareciese que a ojos del presente pues son simples archivos, ¿no? Son simples papeles que pueden estar ya sea en el Archivo General de la Nación, en ciertas universidades, o en archivos personales ya. Y para esto entonces me permito iniciar con una gran frase de Eduardo Galeano. A lo largo de los siglos, América Latina no solo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del salitre y del caucho, del cobre y del petróleo, también ha sufrido la usurpación de la memoria. Desde temprano ha sido condenada a la amnesia por quienes le han impedido ser. La historia oficial latinoamericana se reduce a un desfile militar de próceres con uniformes recién salidos de la tintorería. De esta forma, Eduardo Galeano describe la situación en la que nos encontramos los pueblos de Abya-Yala respecto a la memoria y conciencia que tenemos sobre nuestra propia historia. Y es, si nos vemos despojados de esta propia historia y vemos entonces los archivos en el sentido leninista de la castración de la esencia revolucionaria, pues ¿qué tenemos entonces? Una historia oficialista. Así, recordando a Charles Dickens y el inicio de su célebre obra Historia de dos ciudades, podemos atrevernos a decir que en este proceso de amnesia vivimos en el mejor de los tiempos, a la vez que en el peor. Habitamos la edad de la sabiduría y también de la locura. Transitamos por la época de las creencias y de la incredulidad. Y al igual que en la obra de Dickens, todos lo poseemos, pero realmente no tenemos nada. Y en esa nada, iniciamos este trabajo, que pretende no solo ser una construcción de categorías como son el derecho a la memoria, memoria histórica, el papel del individuo en la historia, o una explicación sobre la labor del proyecto Archivos de la Represión. Este trabajo pretende ser un rescate de la experiencia personal con este proyecto, Archivos de la Represión, así como una invitación a reimaginar el rol que pueden tener los archivos, no solo en cuanto al derecho a la memoria, sino también la continuación de la lucha política de los sujetos, disculpe el masculino genérico, plasmados en dichos documentos. De esta forma, planteamos la investigación de corte explicativo a través de un método que es el materialismo histórico, porque nos permite justamente tener tanto una metodología como un marco teórico. La investigación la dividimos en 6 apartados. El primero, la legitimación por la represión, la legitimación por la apertura. Aquí, justamente si planteamos el contexto de la guerrilla en México, vamos a ver cómo el gobierno mexicano, el régimen priista, al final de cuentas, se va a legitimar a través de la vía represiva. Sí, desde los 60, 70 que podemos entender este proceso conocido como la guerra sucia, pero desde los 40, 50 vamos a tener el levantamiento, por ejemplo, de Rubén Jaramillo, ¿no? Justamente del movimiento ferrocarrilero de los doctores. Y entonces en estas décadas 70, 80, hasta más o menos el 82, vamos a ver el modelo de cómo se legitima el sistema político mexicano a través de la vía represiva. Para empezar a transicionar a finales de los 70, con la LOPE, con la amnistía y con toda esta reforma político-electoral, a una apertura democrática, que podríamos tener muchos segundos de lo que es la democracia burguesa, pero vamos a entender cómo esta apertura. La vía represiva o la legitimación por la vía represiva va a continuar inclusive en este periodo, por supuesto. Por ahí hay testimonios en Michoacán de militantes del PRD, el PRD pues era una organización popular y de izquierda, como en los municipios de Tierra Caliente, los presidentes priistas o los presidentes municipales priistas mandaban a la policía y arrestaban a estos jóvenes que estaban haciendo campañas por el PRD.
Es decir, mientras por un lado en el discurso oficialista y en la historia oficialista hablamos de la apertura democrática, de la transición, a unos pocos años de la transición partidista, la vía represiva o la vía de la legitimidad a través de la represión va a continuar ahí. Entonces nos dedicamos en este apartado a construir este contexto de este sistema político mexicano, de cómo se da esta vía represiva y cómo se da esta apertura política, particularmente con el agotamiento que es en la elección presidencial del 76, donde, en palabras del propio José López Portillo, si hubiera votado su mamá por él, hubiera ganado la elección. Ese agotamiento y ese análisis del sistema político mexicano nos pasa al segundo apartado, que son los archivos como un elemento de la construcción del escenario político-social. Y aquí es el primer planteamiento de cómo estos archivos nos permiten ver un elemento de esta historia. Sí, a costa de que, como lo platicó Francisco, estos archivos fueron sacados a través de la tortura, la mayoría. Y es, si el gobierno mexicano, si la dirección federal te quería poner que eres más guerrillero que el propio Che Guevara, pues ibas a ser más guerrillero que el Che Guevara. Pero a pesar de esos asegúnes, esas condiciones que pueden tener los archivos, podemos entenderlo sí como un elemento para entender este contexto histórico, para entender el escenario mexicano. El tercer apartado va a ser del papel del individuo en la historia al derecho de la memoria. Este apartado me encantó desarrollarlo porque justamente planteamos esta categoría de Plejánov, de cómo los individuos a través de la organización social sí tienen la capacidad de transformar su realidad, pero no como individuos ajenos, sino como individuos agrupados en favor de justamente un nuevo régimen o una nueva sociedad. De ahí pasamos a la función social del proyecto Archivos de la Represión, donde es este apartado simplemente intentamos explicar cómo surge y cómo funciona el proyecto Archivos de la Represión, que es justamente a través de la apertura de los archivos de 2002 con Vicente Fox, pero que podemos llegar hasta el 2020, cuando López Obrador dice vamos a abrir los archivos también. Y que a la fecha, a pesar de la apertura de los archivos, pues ha sido una gran decepción. Justamente estuvimos viendo hace 2 años cómo el propio López Obrador en la mañana dice doy indicaciones para que se den ahora, y a pesar de las indicaciones del propio presidente, siguen sin haber esta apertura, sigue sin haber esta transparencia. Y si por un lado podemos entender al derecho del movimiento, ahorita me voy a enfocar ahí, como esta parte nada más, o el derecho de hablar, como una reparación de las víctimas, nada más en este sentido jurídico, positivista, si nada nos enfocamos ahí, pues ni siquiera ese apartado lo estamos logrando como Estado. El quinto apartado, el resguardo y publicidad de los archivos, que ahí es justamente la parte personal y quizá empírica de esos archivos, que ahorita me permito platicar, y por último mis conclusiones. Como venimos platicando, en el primer apartado que vamos a hablar de esta legitimación de la vía represiva. Es la herencia del terror, es el terrorismo de Estado como política de Estado para mantener el poder económico y poder político de la clase dominante gobernante en turno. Esto se da para los 40-50 con el abandono del campo y de los objetivos del proyecto revolucionario para blindar toda la maquinaria del estatal y del partido a la burguesía nacional y transnacional y a un nuevo sector de la derecha saliente, justamente con este sector ávilo-camachista, con Miguel Alemán y cómo se van dando. Esto va a generar una serie de levantamientos armados. El caso que podemos hablar es Rubén Jaramillo, que convocó a una nueva revolución, porque dado que la de 1910 se había descompuesto y aburguesado, se levantó en armas en 3 ocasiones: 1943, 1946 y 1952, siempre en defensa del ejido, de los trabajadores agrícolas y en contra de los fraccionadores. La política de represión, la política de terror se hace presente el 23 de mayo de 1962, donde un destacamento militar apoyado por policías judiciales lo sacaron de su casa junto con su esposa embarazada y sus hijos, y son asesinados. Empezamos a ver esta imagen de Rubén Jaramillo, la vamos a ver a lo largo de la historia de este país. Y esto nos va a conllevar entonces a que de 1964 a 1982, lo que yo planteo como la herencia del terror, se volvería el manual de acción que los gobernantes priistas, pues vivíamos en lo que se ha llamado la dictadura perfecta, utilizarían para preservar su poder. Este sistema llega a un agotamiento. El agotamiento de la vía represiva va a llegar para 1976, donde López Portillo, como único candidato, y luego como único candidato en las elecciones presidenciales, pues se ve, si de por sí no tenía una legitimidad al interno, lo importante era la legitimidad que podíamos tener al exterior. Y con todas las transformaciones políticas, sobre todo del régimen económico que vivía el mundo, vamos a estar viendo ya estos laboratorios neoliberales en América del Sur,
pues ocupamos empezar a dar ciertas aperturas. Ciertas aperturas que ahí, como vamos a entender así, en la democracia capitalista, pues va para ciertos sectores de las clases dominantes ya, para ciertos sectores de la burguesía, y que sí es verdad, gracias a la LOPE van a surgir nuevos partidos, sobre todo partidos de izquierda, o de estos guerrilleros convertidos por la vía democrática, por los propios testimonios, por ejemplo, de Abdayán Guzmán, militante del MAR, es, sí, pueden salir, sí pueden hacer sus partidos, pero si siguen haciendo desmadre, textualmente lo cito, pues ya no les toca la cárcel, ¿no? ¿Qué es este destino entonces? Es, si te arrestaban, sabías que ya no ibas a ir a Lecumber, ya no ibas a ir al Reclusorio del Norte, se acababa ahí el corrido, dirían popularmente. Y entonces bajo estas dinámicas se empieza a dar todo un proceso de apertura política. Vamos a tener la reforma de político, la LOPE del 77, con el llamado fraude electoral en el 88 va a haber otra reforma para construir, en el 89, en el 96 vamos a tener otra reforma político-electoral que va a permitir la transición, si no a la democracia, por lo mínimo sí de partido en el 2000. Y gracias a eso empezamos a ver con Vicente Fox la apertura de los archivos para impedir toda una comisión de la verdad justamente sobre estos casos de violaciones a los derechos humanos. Y entonces, para el gobierno mexicano, especialmente y particularmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, va a considerar que el derecho a la verdad es la respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de los derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental. Señala que este derecho se configura como un pilar fundamental para combatir la impunidad y constituye un mecanismo de justicia indispensable para todo el Estado. Y parte de todo este análisis, cuando nos metamos al derecho, es, vamos a entender una lógica, con respeto a mis compañeros abogados, muy positivista del derecho. Es, ya reconocemos, el propio caso de Secretaría de Gobierno, en su página de Sitios de la Memoria, reconoce 4 derechos. 5, perdón. Derecho a la verdad, derecho a la memoria, derecho a la justicia, derecho a la reparación y derecho a una repetición. Y justamente de estos 5 derechos que reconoce el Estado mexicano, van a seguir justamente en esta categoría de víctimas, que como bien se abordó, se ocupa justamente por un proceso de reparación de justicia, de reparación del daño, pero que en un sentido de análisis histórico del contexto histórico-político, pues nos quiere rever por lo mismo como un elemento de análisis. Eso es el primer adelanto del contexto que se va a dar justamente en el sistema político mexicano y los reconocimientos que empieza a hacer el propio Estado mexicano sobre el derecho a la memoria. De ahí pasamos al segundo apartado, los archivos como un elemento de la construcción del escenario político-social, donde, repito, donde sí es importante realmente que la información contenida en estos documentos fue arrancada bajo tortura o elaborada para soportar una historia oficial. Inclusive no solamente en los archivos, vamos a encontrar ciertos intelectuales del propio régimen priista, como puede ser el camarada Ernesto, con su libro de guerrillero, inclusive se hizo un cómic precisamente del MAR, donde nos pintan como traidores a la patria, para justamente soportar esta historia oficial por otros canales que no sean solamente los archivos o los informes. Pero entendiendo esta condición, también dentro de los propios archivos vamos a encontrar imágenes, fotografías. Para mí, justamente en este caso y de la cercanía que tengo con el proyecto Archivos de la Represión, hay una carta, por ejemplo, que le envía a mi abuela a mi papá estando preso en Lecumberri y que me permite entender un poco de dónde viene esta historia familiar de ahí, y que estos elementos quizá que forman parte de una historia, pero que están ajenos a una historia oficial, porque la carta que le escribe mi abuela a mi papá pues, no está escrita por la Dirección Federal, está sellada, eso sí, pero no forma parte de esta historia oficial y nos permite entonces ver y dilucidar otros elementos que también forman parte de este escenario político. Por lo que ya de aquí empezamos en un sentido de entender la historia, de entender estos procesos, a los archivos como un elemento necesario y vital de ir visitando. De ahí pasamos a un tercer elemento, que es el papel del individuo de la historia al derecho de la memoria. De aquí abordamos obligatoriamente a Plejánov con su obra El papel del individuo en la historia. Plejánov plantea que existen individuos, para él eran los discípulos, en ese sentido llamados así a los socialdemócratas rusos, que eran un instrumento de las propias condiciones materiales del sistema capitalista y que por ende sus propias condiciones, ya sean intelectuales o morales, estaban creados para defender esa situación. Ese era el rol de ciertos individuos. Pero a la par, entendía Plejánov que el individuo puede convertirse en una gran fuerza social y que los individuos pueden influir en los destinos de la sociedad
A veces la influencia es incluso bastante considerable, pero tanto la posibilidad misma de esta influencia como sus proporciones son determinadas por la organización de la sociedad. Aquí obviamente nos remitimos a un análisis muy del materialismo histórico, donde son las condiciones materiales que se van gestando en la sociedad, como son las que van a permitir la creación de condiciones tanto objetivas como subjetivas para que estos individuos puedan transformar. A día de hoy podemos entender que estos individuos, yo me enfoco mucho en el MAP justamente porque es la guerrilla que está estudiando y la propia cercanía familiar que tengo, como estos individuos, si es verdad que había condiciones objetivas en el México de los 60, 70, vaya, están las crisis económicas, está el aparato represivo en su mejor sentido, hay unas condiciones subjetivas que no estaban completas, no estaban dadas al 100%, podríamos plantearlo así. Y que luego, bajo una política del terror, si te agarran con un periódico en madera, por ejemplo, los compañeros que trabajan en la Liga Comunista, pues ya sabías también cuál era tu destino por estar repartiendo el madera. Esto permite entonces que los individuos puedan influir los destinos, pero cuando las ocupan de las condiciones materiales para poder transformar estas mismas sociedades. Así, el carácter del individuo constituye el factor del desarrollo social solo allí, solo entonces y solo en el grado que lo permiten las relaciones sociales. Es decir, ocupamos para poder plantearnos todo este desarrollo y esta construcción de una nueva sociedad, entender cuáles son esas condiciones materiales que van a vivir, tanto los sujetos por un lado, como en general las condiciones materiales de las relaciones sociales que se van dando en el entorno. Y entendiendo esta categoría del individuo a través de la historia, nos metemos al derecho a la memoria y el derecho de la memoria y el derecho a la memoria, que son dos categorías. Nuevamente desde el derecho técnico salimos un poquito de ahí, porque justamente vamos a caer en un positivismo muy redundante para mí. El derecho a la memoria, entendido como la participación en la construcción política, y por ende vamos a referirnos a un colectivo, justamente a la sociedad que busca acceder a un futuro, entender su pasado para el presente y la construcción del futuro. Y el derecho a la memoria, que se entiende generalmente como un proceso jurídico de reparación de daños sufridos por un individuo o por una multitud de individuos, como podemos entender en este escenario de la guerrilla mexicana, pero que al final siguen siendo casos particulares, siguen siendo individuos aislados, víctimas del terrorismo de Estado. Y entonces el giro, y aunque podemos, varios autores plantean que sí es verdad, podemos entender que uno se apoya sobre el otro, es decir, que el derecho de la memoria, bajo su condición política y moral, se puede apoyar de la condición de la reparación jurídica. Ocupamos entender ciertas categorías políticas y del propio escenario político para poder entender esta igualdad. Y entonces, hablamos también de un derecho a la verdad. Las sociedades modernas, dice Caldera Sauces, reconocen el derecho a la verdad. El derecho del saber es también un derecho colectivo, que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Pero cuando entonces la historia o este derecho a la verdad se construye desde un discurso oficialista, pues tenemos entonces que López Mateos, quien mandó matar a Rubén Jaramillo, que creó a los famosos granaderos, pues es un pilar de la democracia, ¿no? Lucio Cabañas, castrado de toda esencia revolucionaria, va a promover una reforma electoral de una democracia burguesa. Entonces sí, podemos decir qué bueno que se reconozca la figura del maestro y comandante Lucio Cabañas por un lado, pero por otro lado, pues no es este sujeto histórico, no es este personaje que en su momento intentó la vía pacífica, por un lado inclusive le mandando cartas a Gustavo Díaz Ordaz, y por otra parte cuando se dio cuenta que la vía pacífica, la vía legal estaba agotada, tocaba la vía armada. No son estos sujetos, y entonces ese es un riesgo que tenemos en el derecho a la verdad. Cuando la memoria es construida desde una clase dominante, desde una hegemonía, y por ende, toda esta historia, todo este trabajo intelectual, podríamos entender, va a beneficiar a esa misma hegemonía. El derecho a la verdad no se reduce al derecho individual de toda víctima directa o de sus familiares de saber lo que ocurrió. Es un derecho que alcanza a toda la sociedad en función del conocimiento de su historia y que como contrapartida en su dimensión colectiva. Es decir, ya empezamos a ver tanto un derecho a la memoria y un derecho a la verdad, como la sociedad, aunque no sea parte directa justamente, aunque no seamos hijos, aunque no sean hermanos, aunque no tengan una razón directa de pedir una reparación del daño por el ejercicio del terrorismo de Estado, tienen derecho a formar parte de esto, porque son estos mecanismos, en un sentido del derecho, como un órgano que regula nuestra vida en sociedad, para poder evitar que se repliquen estos daños. Y entonces ahí
pasamos a una nueva categoría que sería esta construcción de la memoria histórica. Y la construcción de la memoria histórica, no como el saber sí lo que pasó, ¿no? Como sí entender todo este escenario que hemos venido planteando, sino como una continuación de lucha. Entender justamente a estos hombres, a estas mujeres, por qué salen de las universidades, por qué dicen ya no voy a estudiar medicina, ya no voy a estudiar derecho, ya no voy a estudiar la preparatoria, y lo que me toca es hacer la revolución, irme al clandestinaje, renunciar a mi familia. Por ejemplo, el caso de Marta Elba Cisneros, militante del MAR, es muy curioso. Diría Fidel Castro, ¿no? Si la mujer es doblemente oprimida, debería ser doblemente revolucionaria, bajo una condición de clase y una condición de género. El caso de Marta Elba en el MAR es en un México de los 60, donde para poder salir de tu casa como mujer tenías que casarte. Entonces se tiene que inventar todo un matrimonio, ahorita se me fue el dato, con otro militante del MAR para que pudiera salir de su casa y pudiera entrenarse en Corea del Norte, justamente con ese segundo grupo que se entrenan allá. Estas son las condiciones de ¿quién te orilla, no? A romper con estos esquemas. María Luisa de Stock, que podríamos entender como una mujer de una clase media, que dice, yo estoy viendo la desigualdad que está ocurriendo en el mundo y yo no puedo seguir bajo estas condiciones. Ocupo renunciar a esta comodidad y entonces se va a hacer la revolución y termina muriendo en el asalto a Casa de Pantra, si no me equivoco. Entonces, el entender la memoria histórica no solamente es entender estos hechos que podemos estar relatando el día de hoy, que se puede estar relatando mañana, es entender a estos sujetos en su praxis, en su formación, en su condición teórica, sí, pero en su accionar constante en su día a día. Y así, cuando revisitamos los archivos, vemos los informes, vemos los testimonios, vemos justamente los libros que pueden estar escribiendo, que justamente en una entrevista que hago para venir acá, me dicen que quizá justamente a 50 años que estamos hablando, ya quizá ni siquiera es justamente un derecho a la verdad, ya no es un derecho a informar de lo que pasó directamente, sino es cómo me puedo vanagloriar de esto, ¿no? Cómo ahora, pues yo estuve ahí, ¿no? Y resulta que quienes nunca estuvieron en la guerrilla, quienes nunca empuñaron el fusil, pues fueron guerrilleros, ¿no? Así me lo comentan militantes del MAR. Y entonces es justamente bajo una condición de praxis marxista, la condición teórica del pensamiento, de la psique, y la condición del accionar revolucionario. Y cuando entendemos así la memoria histórica, nos permite entonces configurarnos no solamente a los archivos como un elemento de análisis quizá contradictorio a lo que planteaba al principio, sino también como una continuación de esa misma lucha política y de una condición de dar una lucha contrahegemónica contra una historia oficial. Así, pasamos al cuarto apartado, que es la función social del proyecto Archivo de la Represión, que en su propia página lo plantea. Tiene el objetivo de contribuir al derecho a la información, a la verdad y a la memoria sobre los acontecimientos de represión y violencia sistemática ejercidos por el Estado mexicano, específicamente entre 1960 y 1980. Estos documentos del Archivo General de la Nación, donado para artículo 19 por la Ex Comisión Verdad del Estado de Guerrero, y se compone de 300.000 fotografías de documentos oficiales producidos por instituciones policiales. La Dirección Federal de Seguridad, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, Secretaría de Defensa Nacional y otras instituciones encargadas de la represión en este periodo de terror en nuestra historia. Así, vamos a ver estos archivos que se empiezan a vivir desde 2002 hasta 2020. Es un punto muy importante de la historia porque es cuando López Obrador sale en la mañanera a decir: Sedena abre los archivos. A la fecha inclusive se ha estado revisitando, por ejemplo, el campo militar número 1, pero sigue bajo la misma condición de una hegemonía, de una historia oficialista, bajo una dinámica donde se llama, esta Adela Cedillo, si no me equivoco, plantea la unión de los dos demonios, ¿no? Como ahora, tanto torturador como víctima de esa tortura, aquí hicimos esta condición de víctima, tienen que unirse para la construcción de un nuevo futuro. Para mí es una mentada de madre, con todo respeto, por decir poco, ¿no? Porque cómo entonces, creo que Kevin justamente estuviste cuando en el evento que hubo de la Unión del Mar en Morelia, Brian Guzmán contaba justamente cómo era esta tortura en el tercer piso de la Dirección Federal de Seguridad. Cómo es simplemente el acto de terror, no solamente en la parte mental, sino física completamente. Cómo son los olores que sentían estas personas que están ahí. Y que entonces, el día de hoy, que se siguen buscando a sus hermanos, que siguen buscando a sus hijos, que siguen buscando a sus padres, que salga desde esta historia oficialista decir:
el ejército ahora es bueno, ya no se tortura, ya no se reprime. Pues habría que ver las recomendaciones de derechos humanos nada más, ¿no? Pues justamente hay todavía una gran deuda histórica en cuanto a memoria histórica y a reparación. Si hablamos nada más de una condición de reparación de daño, todavía hay una deuda enorme. Pero cuando hablamos entonces, y que esto me permite entrar justamente a la función social y al resguardo de publicidad de los archivos, es cuando entendemos a los archivos como una continuación de lucha política, ya no solamente es que no hay reparación del daño, ya solamente es que no sabemos dónde están estas personas desaparecidas, hay una castración por completo de quienes hicieron esta lucha. Y justamente bajo esta función social del proyecto, que les digo, nada más explica un poco, que planteaba archivos de la represión, lo que plantea el resguardo y publicidad de los archivos. Inclusive el propio artículo 19 publica un poco la historia del Día de los Archivos, que cuando tuve el acercamiento, pero en palabras más o menos, mi papá fue militante del MAR, estuvo en la mesa directiva justamente, es parte de estos 19 integrantes caídos en Jalapa, trasladado justamente a Lecumberri, víctima de las torturas. Pero mi papá fallece cuando yo tengo 3 años, en 2003, y entonces pues yo voy creciendo con mi mamá, con el lado materno de la familia, y entendiendo que pues mi papá estuvo preso en Lecumberri porque estuvo en el 68. Pero a ver, y justamente hace unos meses en un congreso en Puebla se planteaba, ya mi generación y sobre todo menores, pues entendemos, 68, sí, Tlatelolco, ¿no? Ahí ocurrió, estudiantes que se manifestaban, ¿no? Ya no hablemos ni siquiera del 71 del halconazo, ¿no? Porque entonces se va a difamar, haciendo más difusa esta memoria. Ya no hablemos de Morelia del 63 o 66, porque aunque soy de allí, no se recuerda. Entonces, pues yo voy creciendo con esto. Sí, pues mi papá del 68 estuvo preso, maestro de San Nicolás, pero pues no había más información en ese sentido. Un día, justamente en pandemia 2020, pongo en el buscador de Google Ángel Bravo Cisneros y me arroja en la búsqueda entonces todo esto de archivos de la represión. Empiezo a ver informes, todas estas fichas bibliográficas, la relación que tuvo con Marta Elba Cisneros, la carta de Juvencia Cisneros cuando está de qué puedo hacer, ¿no? Ella estaba en Mexicali, el 71, en Ciudad de México preso, pues ¿qué puedo hacer, no? Estamos viendo aquí, pero ¿qué hago yo desde acá, no? Sin los medios suficientes. Y empiezas a ver muchas cosas, ¿no? Empiezas a ver justamente con 68, 20, 21 años, con 20, 21 años, cómo sale, justamente empieza a organizarse en la Escuela Normal de la Huerta y en Michoacán, entienden que las condiciones económicas y políticas están agotadas en el país y la única salida es la vía armada. Como entonces con 21 años vuelan hacia Francia para ir a la República Democrática Alemana, por ahí los descubren, porque no tenían las credenciales, llegan a Moscú y de Moscú los vuelan a Pyongyang y ahí se van a estar entrenando. Ya luego justamente con entrevistas con Abdayan me entero que justamente en Pyongyang da clases de formación política, ¿no? O sea, justamente esta formación teórica, cómo da clases ahí, cómo va a dar capacitaciones justamente en la casa escuela de Jalapa y justamente por eso lo terminan por detener. Y empiezas a ver toda esta historia que yo dije, pasé de, sí, mi papá preso del 68 por Tlatelolco, caray, ¿no? Mi papá, el guerrillero, el revolucionario que quería transformar las condiciones materiales del país en el que habitaba. Y eso entonces permite entender la importancia del resguardo de estos archivos, de la publicidad de estos. No quizá desde la historia familiar o del individuo que yo puedo tener ahí, sino en palabras de la propia, del propio artículo 19, es esta historia que sí es verdad, es de él, es mía, es también de todos nosotros, porque nos ayuda a entender estas condiciones materiales de este país, nos ayuda a entender justamente esta condición de praxis, ¿no? Vemos lo mismo, esta condición social de la psique que orilla al individuo a hacer la revolución. Así, para mí, no solamente por la condición empírica que tengo, hay que plantear el resguardo de los archivos, sino la condición de la publicidad. Porque entonces, por ejemplo, yo me dedico a estudiar ciencias políticas, estoy a punto de egresar, y cuando entonces tenemos estos debates con futuros politólogos que ya andan asesorando, se me está olvidando que me están viendo ahí los compañeros, saludote, pero que están asesorando ya en los congresos, que están dedicando justamente a esta política pragmática que vemos en el país, justamente es
cómo estos archivos nos ayudan a entender las condiciones materiales que tenemos. Cuando hablamos de Paracho y las expropiaciones que había en Paracho de los bancos con bombas de Chile, las dinámicas que se van gestando en Michoacán justamente con este movimiento socialista armado, y desgraciadamente las desconocen, ¿no? Ya luego se van socializando porque pues, tienen a un compañero que le gusta andar platicando mucho de esto. Pero justamente es la importancia del resguardo. ¿Dónde quedamos entonces los científicos sociales, los politólogos, los sociólogos, ajenos a todo este archivo, ¿no? Justamente como decía Kevin, ahí está en el taller, hay muchos, predominan los historiadores, pero por otro lado tenemos todo otro lado de científicos sociales que estos archivos, estos elementos de análisis histórico y de continuación de una propia condición política, pues quedan ajenos y completamente olvidados. Y ahí entonces no solamente resguardarlo, sí, qué bien que está en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, ¿no? Y en estos sitios de memoria que ha estado construyendo, por ejemplo, o rehabilitando el gobierno de López Obrador, pero donde queda también la condición de la propia publicidad, ¿no? Está condición de la propia publicidad, como puede ser archivos de la represión, archivos de la resistencia, si no me equivoco, que empiezan a hacer estos proyectos emanados, justamente los podemos entender de una condición contrahegemónica o de organizaciones civiles que no vienen del gobierno, para empezar, sí, con sus deberes de nada más las víctimas, ¿no? La reparación del daño, pero que permite por lo mínimo acercarnos a ese análisis. Para mí esas son mis conclusiones, ¿no? Los archivos, más que un acervo de nuestra propia historia, o un elemento que nos ayude a dar esta construcción de este escenario político, es entender la 11ª tesis de Feuerbach, ¿no? Si es verdad, los archivos nos ayudan a entender la historia, a entender la sociedad. Lo que debemos entender cuando los revisamos o cuando los revistemos es reimaginar justamente el rol de estos sujetos, de estas hombres y mujeres. No solamente es Marta Elba, es Denis Prieto Stock, es Ángel Bravo, es Rogelio Raya, los hermanos Guzmán, Cruz, son hombres y mujeres que bajo las relaciones sociales que se encontraban en este escenario, llegaron a un punto de conciencia y a un punto de agotamiento de las condiciones materiales que dijeron, no hay otra salida, no hay otra vía que la vía armada, que hacer la revolución. Y bajo esa dinámica, para mí, sí queda en esta labor de memoria histórica, es la continuación de esta lucha política. Muchísimas gracias. Pues ciertamente a quienes estudiamos el pretérito, pues nos atraviesa completamente, ¿no? La cuestión que tiene que ver con el archivo, con la memoria. Y bueno, en cuanto a las memorias, en las sociedades que han intentado transitar de un estado más autoritario represivo a uno supuestamente más democrático, pues es todo un tema, ¿no? En América Latina se ha escrito bastante, quizá México ha quedado un tanto rezagado, ¿no? En cuanto a ese debate, ¿no? No hay el mismo nivel que se da, por ejemplo, en Argentina, en Chile, etcétera, donde vivieron una dictadura militar más marcada y una transición democrática, pues por ende más marcada aún, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertamente mucha tela de cortar con este tema. ¿Preguntas, comentarios, compañeros? Yo, pues agradecerte por la exposición, y creo que también algo interesante de los archivos digitalizados, ¿no? Porque tienes el archivo físico, es un principio de despatrimonialización, ¿no? Y creo que no solamente quitarle al Estado este papel de garante arcano, ¿no? Sino que al digitalizarlo, con sus límites, la digitalización también es una despatrimonialización epistemológica, ¿no? Porque uno va a la GN, o eres historiador o eres abogado, ¿no? Y hay toda una burocratización, y hay toda una cuestión que tienes que hacer con una credencial, ¿no? Entonces la gente de a pie, ¿no? Pues dice ahí, pues espanta y dice, no, al carajo, no entro más. Entonces creo que uno también de las potencias de la digitalización del archivo es esta despatrimonialización epistemológica, ¿no? Es decir, todo mundo puede acceder a esos documentos y sobre todo, ¿no? También narrar otra forma, ¿no? Porque sobre todo el trauma, ¿no? O sea, el trauma, como Brownstein dice, ¿no? O sea, el problema del trauma es que el horror es parte del espíritu, ¿no? Lo grave y lo brutal es que no hay una palabra redentora para poder describir esa experiencia, ¿no? Y efectivamente los archivos pueden permitir, como sociedad, ¿no? Y como gente que estamos a pie, poder aproximarnos a ese pasado que está siempre acusando, ¿no? Y que está codificándose, y poder reventar, sea literatura, cine, pintura, ¿no? Poder como utilizar estas fuentes para poder empezar a generar otras memorias que nos permitan abrir el tiempo, ¿no? Porque desde la historia oficial hay una osificación y se cierra, y es eso, nada más, ¿no? Muchas gracias.
sino totalmente, justamente, el cómo volvemos esta historia que en el discurso oficial hay la historia de todos los mexicanos, cómo realmente aquí se vuelve una praxis, ¿no? Aquí sí se vuelve una realidad donde desde cualquier dispositivo con internet podemos poner archivos de la represión y ver los índices por organizaciones, por los autores que están ahí, y empezamos a poder acercarnos totalmente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario?